Buena tarde. Hoy voy a ver con ustedes la forma de obtener la derivada de una función logarítmica. En este caso, nuestro ejemplo dice, obtener la derivada de la función y igual a el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Aquí ya les estoy señalando que para resolver este tipo de problemas voy a utilizar la fórmula número 10. Esta fórmula me dice derivada del logaritmo natural de una función en dx va a ser igual a la derivada de la función en dx sobre la función misma, o bien también se puede expresar como la unidad entre la función multiplicada por la derivada de la función en dx. Vamos desglosando qué es lo que me está pidiendo esta función. Para iniciar me dice, tienes que tener un logaritmo natural. Si yo me voy a la función original, aquí voy a encontrar que tengo mi logaritmo natural. Pero también tienes que tener una función. Y entonces voy a identificar que mi función, en este caso va a ser todo lo que está dentro del paréntesis. Sustituyo en la fórmula y entonces voy a tener la derivada va a ser igual. Derivada de la función. ¿Cuánto vale mi función? 1 más x al cuadrado en dx. Sobre la función misma. ¿Cuánto vale la función o v? 1 más x al cuadrado. Recuerden que las partes que les estoy sombreando o bien donde ustedes observen que hay un dx son las partes que se tienen que derivar. El resto únicamente se va a ir pasando hasta llegar al resultado. Si yo observo esta parte que está sombreada, puedo identificar que me está hablando de una suma algebraica. Para ello voy a hacer uso de la fórmula número 3. Y en la fórmula 3 vamos a tener la derivada de una suma algebraica de varias funciones va a ser igual a la derivada de la primera función en dx más menos la derivada de la segunda función en dx más menos la derivada de la tercera función en dx. Y así voy a ir repitiendo de acuerdo al número de funciones que tenga. No necesariamente voy a tener 3, a lo mejor tengo 4, a lo mejor tengo 2. Dependiendo de las que tenga, es el número de variables que voy a tener en mi fórmula. Sustituyo y voy a tener, la derivada va a ser igual, derivada de 1 en dx más la derivada de x cuadrada en dx. Todo esto va a estar dividido por 1 más x al cuadrado, que ya dijimos que es el valor de nuestra función. Resuelvo en esta parte mis derivadas y voy a tener la derivada de 1 en dx va a ser igual a 0. Recuerden que la fórmula número 1 me dice la derivada de toda constante siempre es 0, más la derivada de x al cuadrado. Esta x al cuadrado tiene un coeficiente imaginario que es 1. Por lo tanto, para resolver esta derivada, voy a decir, mi exponente multiplica al coeficiente. 2, que es mi exponente, multiplicando a 1, que es mi coeficiente, me va a dar 2. Mi variable es x, exponente 2, y le resto la unidad. Por lo tanto, la derivada de x cuadrada va a ser igual a 2x. Entre 1 más x al cuadrado. Organizo esta suma algebraica para obtener la primera derivada. Y entonces voy a decir, f' va a ser igual a 2x entre 1 más x cuadrada. Y esto va a ser el resultado de la primera derivada de la función con la que estoy trabajando. Les voy a pausar tantito el video para cambiar mi lámina y vamos a ver un segundo ejemplo.
Bien, en este ejemplo me está pidiendo obtener la derivada de la función y es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada. Igual, voy a utilizar la fórmula 10. Lo único nuevo que tiene este ejemplo es el radical y entonces voy a tener mi fórmula 10 dice derivada del logaritmo natural de v en dx va a ser igual a la derivada de v en dx entre v o bien la unidad dividida por la función multiplicada por la derivada de la función en dx. Identifico las partes de mi fórmula original y voy a tener logaritmo que me está pidiendo la fórmula, ahí está mi logaritmo, y me está pidiendo una función. La función es raíz de a cuadrada más x cuadrada, por lo tanto todo esto va a ser v. Lo llevo a sustituir en la fórmula y voy a tener la derivada del logaritmo natural de la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada en dx va a ser igual a la unidad entre la función, y dijimos que la función es todo lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto voy a tener 1 entre la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada por la derivada de la función, y ya dijimos que la función es raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada, todo en dx. Recordemos nuevamente que lo derivable va a ser lo que está sombreado o donde encontremos un dx. Si se dan cuenta, tienen la forma de v a la n, que es la fórmula número 6. Sin embargo, en otro video ya les había explicado que existe la fórmula número 8, que a mi punto de vista es más fácil de utilizar. Voy a utilizar la fórmula 8, por lo tanto, y voy a decir la derivada de la raíz enésima de una función en dx va a ser igual a la derivada de la función en dx dividida por el exponente que multiplica a la función a su mismo exponente, quitándole la unidad entre el exponente. Todo eso lo voy a sustituir con los datos que tengo y entonces voy a tener la derivada va a ser igual a la unidad que me dice la fórmula entre la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada, que esto corresponde a v, por la derivada de a cuadrada más x cuadrada. Esto corresponde a v en la fórmula 8, entre 2. Recuerden que si su raíz cuadrada no tiene índice, quiere decir que su índice es 2. En este caso no tenemos índice, por eso digo que aquí el exponente o n vale 2, que multiplica a la función. ¿Quién es la función? A cuadrada más x cuadrada. Cierro mi paréntesis, pongo su exponente normal, que es un 2, le resto la unidad y lo divido entre el exponente, que también es 2. Esto va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada por la derivada de a cuadrada. Ya dijimos que a cuadrada es una constante, por lo tanto se convierte en 0, más la derivada de x al cuadrado, y esto va a ser igual a 2x, entre 2 que multiplica a cuadrada más x cuadrada. Y recuerden que aquí teníamos 2 menos la unidad y me da 1, entre 2 que es el exponente. Por lo tanto queda 2 que multiplica a cuadrada más x cuadrada a la 1/2. Arrastramos resultados y voy a tener la derivada va a ser igual la unidad entre la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada por 0 más 2x me va a dar 2x entre 2
que multiplica a la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada. Fíjense, aquí por conveniencia, esta parte la estoy convirtiendo a su forma general o bien a su forma original. Realizo el producto entre estas dos fracciones y voy a tener 1 por 2x, 2x, entre raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada por 2 raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada va a ser igual a 2 que multiplica a la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada por la raíz cuadrada de a cuadrada más x cuadrada. Simplificando voy a tener 2 dividido por 2, me va a quedar la unidad, por lo tanto, solo me va a quedar la x. Ahora, raíz cuadrada por raíz cuadrada, pues voy a tener una raíz cuadrada, pero elevada al cuadrado. Y en la clase de álgebra ustedes vieron que un radical con un exponente cuadrado se elimina. Por lo tanto, hago esa eliminación y voy a tener f' va a ser igual a x entre solo lo que está dentro del paréntesis, a cuadrada más x cuadrada. Y de esta forma ya llegué a la primer derivada de la función.